Mis amados hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la epístola que escribe a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, tiene un interés específico. Este capítulo 5 lo hemos venido estudiando desde el inicio del mes de enero. Llevamos 2 enseñanzas de domingo. Y en torno a este capítulo 5 hemos enfatizado que el apóstol Pablo tiene un interés en específico. Ese interés es que el creyente, el cristiano, tenga la plena convicción de que su salvación es segura. Que tenga la plena convicción de que su salvación es firme. Para que en medio del peregrinaje hacia nuestra patria celestial, la certeza de nuestra salvación siempre esté presente en nuestra mente. Ese es el propósito del apóstol Pablo en este capítulo 5. Ahora, en pos de ese propósito, el apóstol Pablo inicia el capítulo 5 mostrando que al haber sido justificados, es decir, al haber sido aprobados delante de la presencia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, al haber sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Así inicia el apóstol Pablo ese capítulo 5. Inicia enseñándonos que estamos reconciliados con Dios. Y continúa diciendo que esa reconciliación con Dios tiene unas maravillosas consecuencias, como es ahora tener la plena capacidad de entrar en su presencia de manera confiada y de manera continua. Tan segura es nuestra salvación que aún las tribulaciones, aún las dificultades, las diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida, esas circunstancias difíciles, lejos de crear incertidumbre en torno a tan gloriosa verdad que es la certeza de nuestra salvación, lo que hacen esas circunstancias es formar un carácter cada vez más maduro, más como Cristo, y por eso cada vez más afianzado en la esperanza de la gloria eterna. Y es precisamente ese término, la esperanza de la gloria eterna, es el énfasis del apóstol Pablo en este capítulo, la esperanza de la gloria eterna. Por eso los 2 sermones anteriores de este mes, de los días domingo, hemos finalizado señalando esa gloriosa verdad. Y que este es un recorderis en torno a lo que hemos visto en torno al capítulo 5. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando finalizamos la exposición de exponer que estamos en paz para con Dios, al final del versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La semana pasada, cuando expusimos que aún las tribulaciones, lejos de alejarnos de la certeza de nuestra salvación, lo que hacen es afianzar un carácter que se centra en esa esperanza, finalizamos diciendo en la parte inicial del versículo 5, del capítulo 5, Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. O como debería ser traducido ese inicio del pasaje del capítulo 5, y la esperanza no nos avergonzará. ¿Por qué ese énfasis de Pablo en cada aspecto de este capítulo 5 de enfatizar ese punto de la esperanza que guarda el cristiano? Porque esa es su intención, la intención de que estemos firmes en la certeza de nuestra salvación. Ahora, para reafirmar ese propósito que tiene el apóstol Pablo de tener una plena certeza, una plena seguridad en torno a nuestra salvación, de tener una entrada plena y continua y confiada en su presencia, de sabernos que la tribulación genera un carácter cada vez más maduro en Cristo, de que sin duda participaremos de la gloria eterna, el cristiano puede estar plenamente seguro, y es lo que Pablo entra a exponer, el cristiano puede estar plenamente seguro de esas verdades que has puesto hasta ese momento. Leamos por favor la parte B del versículo 5 del capítulo 5 de Romanos. El cristiano puede estar plenamente seguro de que esas verdades que has puesto son reales, porque, y dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo, entonces, después de exponer estas gloriosas riquezas, de estar en paz para con Dios, tener entrada continua y confiada en su presencia, tener la certeza de la que tribulación no nos alejará
de nuestra seguridad, de nuestra confianza en el Señor y de que tenemos una certeza en torno a nuestra salvación, el apóstol Pablo dice el por qué para el cristiano son tan seguras estas verdades. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El cristiano sabe que su salvación es segura porque tiene la plena convicción que Dios lo ama. El cristiano sabe que su salvación es segura porque tiene la plena convicción que Dios lo ama. Y dicho amor, como lo expresa el apóstol Pablo, no es de una manera limitada o restringida o condicional, sino que, como lo expresa diciendo, ha sido derramado. Es una expresión que muestra la plenitud del amor de Dios para aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Acompáñame, sin perder Romanos 5, a un pasaje en Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, donde, hablando de ese plan eterno, el apóstol Pablo nos indica lo siguiente. En Efesios capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué el cristiano entonces, en torno a lo que ha expuesto el apóstol Pablo, puede tener la plena certeza que es verdad todo lo que ha dicho el apóstol Pablo? Él dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿cómo el cristiano tiene esa plena convicción? ¿Cómo el cristiano sabe que Dios lo ama? Ahora, sin duda la respuesta no es según cómo vea cómo me va en la vida. La respuesta en torno a cómo el cristiano puede comprobar que Dios lo ama no es según cómo vea cómo me va en la vida. Si me va bien, si no enfermo, si estoy bien económicamente, si tengo fuerzas, entonces soy consciente de que Dios me ama. Realmente esa no es la forma en que el cristiano sabe que Dios lo ama. Esa no es la manera, sin duda, de saber que Dios le ama. El pasaje precisamente que estudiamos la semana pasada así lo enseñaba. Pues habla de tribulaciones y dificultades en los cuales el cristiano se gloría. Así que la certeza del amor de Dios no llega a nuestro ser según lo bien o mal que nos vaya en este peregrinaje. Y esto es importante decirlo porque esa es la tendencia natural de nuestro ser. Las personas piensan comúnmente así: yo sé que Dios me ama porque no permite que viva diferentes circunstancias. Eso no es real. Eso no es lo que enseña la Escritura. Sin lugar a dudas, esa no es la manera en que el cristiano sabe que Dios lo ama. Miremos un poco una ilustración de esta verdad en algo que cuenta un salmista, Asaf, en el Salmo 73. Acompáñenme allí al Salmo 73 para mirar que esa no es la manera en que el hombre sabe que Dios lo ama, si le va bien o si le va mal en medio de este peregrinaje. Y es importante enfatizarlo porque ese es el concepto normal de las personas en torno a saber si Dios lo ama o no. En el Salmo 73, Asaf dice lo siguiente a partir del versículo 2. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y los describe cómo era la vida de estos impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, eran hombres llenos de salud. No pasan trabajo como los otros mortales, todo les iba bien, ni son azotados como los demás hombres. Según la perspectiva humana de lo que veía Asaf, estos hombres en torno a esta descripción clasificaban para decir, en torno al pensamiento común de los hombres, que Dios los amaba, pues todo les iba bien. Por el contrario, Asaf veía su vida llena de dificultades. Miremos el versículo 13 y 14 del Salmo 73. Dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Según el pensamiento humano, uno podría decir que Asaf realmente no era un hombre amado por Dios, porque él mismo expresa: he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora, claramente la Escritura enseña que estos no son los parámetros para determinar si Dios nos ama o no nos ama. Asaf sigue diciendo, versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Asaf, al acercarse a Dios, levanta la cabeza de lo temporal a lo que se avecina, a lo eterno, y entiende el terrible fin que a esto les espera, mientras que visualiza con seguridad su destino. Mira el versículo 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Así que no es la situación financiera, no es la situación física, no es la situación de salud, no es la situación de posición lo que nos permite saber si Dios nos ama o no. Pablo dice en el versículo 5, y regresando una vez más a Romanos capítulo 5, Pablo dice en el versículo 5 que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se da por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, por la acción del Espíritu Santo es que podemos saber, comprender, saborear la realidad del amor de Dios para con cada uno de los cristianos. Es por la acción del Espíritu Santo que los cristianos podemos saber, comprender y disfrutar la realidad del amor que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta importante a resolver aquí es: ¿cómo hace el Espíritu Santo esa labor? Muchos han percibido la acción del Espíritu Santo en sus vidas como una acción casi mística e irracional. Algo así como: sé que Dios me ama. ¿Por qué lo sabes? No sé por qué, pero lo sé. Muchas personas leen este pasaje y toman esta posición subjetiva de la acción del Espíritu Santo diciendo: no sé, pero yo sé que Dios me ama. No lo puedo explicar con palabras, pero yo sé que Dios me ama. Sin lugar a dudas, esto debe ser la acción del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el gran problema con esa posición es que, aunque suena muy bonito y aunque suena muy profundo, cualquier persona puede llegar a decir eso mismo. Es más, pienso que la mayoría de personas sienten y piensan esto: que Dios me ama y me entiende y que está allí incondicionalmente conmigo. Tú le puedes preguntar a cualquier persona en la calle y la gran mayoría te responderá: Dios me ama, yo lo sé. No me preguntes por qué lo sé, pero yo sé que Dios me ama. Ahora, esa parte subjetiva, ese pensamiento interior de cada persona es importante. Eso que piensa, eso que siente una persona es importante, pues es el motivante de nuestras acciones. Pero dicha subjetividad, ese pensamiento interno que tenemos cada uno de nosotros, esos sentimientos y esos pensamientos deben tener una base objetiva donde se soporten, una base general, no particular. Una base general donde se soporte eso que yo creo y siento en torno al amor de Dios. Y esa es precisamente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida del creyente, pues su acción es vincularnos a su palabra, a las Escrituras, a la verdad. La obra del Espíritu Santo dentro del ser del creyente no es una acción mística, de sentimientos místicos, sino que su acción es vincularnos a la verdad de la palabra del Señor. El Espíritu Santo crea una convicción en la vida del creyente en torno a la veracidad, autoridad, suficiencia de las Escrituras, y al hacerlo ilumina su bendita palabra en el ser de cada
cristiano. Es de esa forma que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, porque al iluminar las escrituras en nuestro ser, podemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Es en ese sentido que el apóstol Pablo se expresa en este pasaje, en el Romanos 5, versículo 5, parte B. William Guthrie, que fue un puritano, decía: no es una voz audible, pero es un rayo de gloria que llena el alma con vida, amor y libertad. Y es importante enfatizar esto. La verdad de las Escrituras, cualquier persona puede saberla, puede conocerla. No es sino que tome la Biblia y lea, por ejemplo, la carta de Romanos y entienda entonces el Evangelio. Es una verdad objetiva, es una verdad que está allí. La persona y obra de nuestro Señor Jesucristo puede ser conocida a través de la verdad registrada en las Escrituras. Pero lo que no puede hacer nadie, lo que solo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, es vincular esa verdad objetiva a la vida de quien Él habita. En ese sentido es la expresión que da entonces el apóstol Pablo en Romanos 5, parte B del versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cualquier persona puede leer la Biblia, cualquier persona puede entender el mensaje de la Biblia, cualquier persona lo puede hacer. Lo que no puede hacer cualquier persona, y que es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo, es vincular esa verdad a su existencia. Y es en ese sentido entonces que el apóstol Pablo nos dice que el amor de Dios se nos ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es por ello que cuando uno lee las diferentes cartas paulinas, muy en común se encuentra una oración que hace Pablo por la iglesia. Pablo no ora diciendo: Señor, yo te pido porque mis hermanos no sufran, yo te pido porque sean triunfantes en todo lo que hacen. La oración de Pablo es: Señor, yo te pido que ilumines su mente para que puedan entender las riquezas que tú les has dado. Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18 para ver un ejemplo de esta oración típica del apóstol Pablo. Pablo en Efesios 1, versículo 16 al 18 dice, orando a Dios por las iglesias del Asia Menor: no ceso, del versículo 16 en adelante, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Algunas versiones, como Nueva Versión Internacional y otras, ese espíritu lo coloca en mayúscula, haciendo la referencia a la acción del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Porque el amor de Dios, dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo? ¡Claro! ¡Claro! La verdad de la obra de Cristo es aplicada con plenitud a nuestra vida. Y en ese sentido el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entendiendo, y ese es el énfasis que he tenido al inicio de esta enseñanza, entendiendo entonces la obra del Espíritu Santo, ¿y en qué sentido lo dice Pablo? Es por ello que Pablo ahora entra a tratar la verdad objetiva y palpable del amor de Dios para los suyos. ¿Y cómo lo hace? Describiendo la naturaleza, describiendo la esencia del amor de Dios. Por favor, y eso lo encontramos del versículo 6 al versículo 8 de Romanos capítulo 5.
Pablo entra entonces a tratar la verdad objetiva, histórica y real del amor de Dios para con los suyos. La naturaleza, la esencia de lo que es el amor de Dios. Versículos 6 al 8, leámoslo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la descripción que hace el apóstol Pablo de lo que es la esencia del amor de Dios. Ahora, para poder entender con mayor potencia la manifestación del amor de Dios en la vida de los suyos, lo primero que hace el apóstol Pablo es enfatizar la condición en la que se encontraban los receptores de ese amor. Leamos el versículo 6. Voy a volver a repetir antes de leer el versículo 6. Lo primero que hace Pablo para poder explicar la naturaleza, la esencia del amor de Dios sobre los suyos, es expresar la condición en la que se encontraban aquellos receptores de su amor. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles, impíos. Es fundamental conocer la condición en la que nos encontrábamos cuando se derramó el amor de Dios sobre nosotros. Porque solo aquel que conoce el estado miserable en el que se encontraba puede llegar a atesorar en su ser, en su vida, el amor que Dios le ha dispensado. Solo aquel que entiende cuál es su condición puede llegar a atesorar el amor de Dios que Dios le ha dado. Aquel que no posee el Espíritu de Dios en su ser puede leer esto, ese versículo 6 al 8. Pero le es imposible verse como un pecador. Hay una dificultad en las personas de verse como un pecador y realmente no lo podrían hacer si no es por la acción del Espíritu Santo. Aquel que no posee el Espíritu de Dios en su ser puede leer estos versículos de 6 al 8, pero le es imposible para él mismo verse como un pecador. Y es en ese sentido la acción de Dios al proveer un Salvador para dicha persona solo es una forma, podría concebirlo solo en una forma intelectual. Sí, yo sé lo que dicen las Escrituras, pero no de forma trascendental para su existencia. Sin la acción del Espíritu Santo, alguien puede saber que la Biblia enseña que los hombres son pecadores por naturaleza, pero no verlo en su condición, no tenerlo como una convicción en su vida. Y el que no tenga como una convicción en su vida esa verdad, pues el regalo de Dios y el amor de Dios nunca va a ser paladeado, disfrutado con toda la potencia que debería ser. Pero aquel que posee el Espíritu de Dios está plenamente convencido en su ser que esa es su condición natural. El Señor Jesucristo, precisamente hablando de la obra que el Espíritu Santo habría de llevar, dijo que Él convencería a los suyos de pecado, justicia y juicio. Convencería a los suyos de pecado, justicia y juicio. Así que Pablo lo primero que hace al exponer la naturaleza del amor de Dios es mostrar la condición en la que se encontraban aquellos que fueron receptores de su amor. Dice débiles, es decir, incapacitados, sin posibilidad de hacer nada en torno a su salvación. Incapacitados, imposibilitados de hacer algo por sí mismos para agradar a Dios. Ese es el hombre que recibe el amor de Dios. Impíos, es decir, viviendo una vida como si Dios no existiese, no teniéndolo en cuenta en torno a sus acciones. Son a estos seres débiles e impíos los que el apóstol Pablo dice que ha sido derramado el amor de Dios. Son esas las cualidades que Pablo describe de aquellos que reciben el amor de Dios. Ahora,
podemos llegar a entender lo vital de esta convicción, de entender la condición del hombre en su estado natural, al ver un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Acompáñame a Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Y mientras llegamos allí, enfatizo, si una persona no entiende su miserable condición, su incapacidad, su impiedad, su naturaleza pecaminosa, no va a poder entender con plenitud la potencia del amor de Dios. Y miremos este pasaje de Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47, que nos ilustra esta poderosa verdad. Vuelvo y digo, esta poderosa verdad solo puede ser aplicada en la existencia de un hombre por la acción del Espíritu Santo. De allí el énfasis de Pablo en la parte B del versículo 5. Lucas 7, 36 al 47. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, me veo en la obligación de repetir lo que era un fariseo en esa época. Un fariseo en esa época era el hombre, según a la vista de los demás, más alto en su condición moral. No es como nosotros utilizamos el término fariseo hoy. El término fariseo hoy es un hipócrita religioso. Pero en esa época el término fariseo era alguien que era digno de imitar, era el más celoso de los hombres en torno a la ley de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, esta mujer sin duda era pecadora, todo el mundo lo sabía, ella misma lo sabía, ella sabía que era pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si fuera un profeta, no dejaría que esta pecadora se acercase a él. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mis hermanos, solo el que es consciente de su condición, como esta mujer que era claramente señalada como pecadora y ella lo sabía, puede llegar a entender, puede llegar a saborear, puede llegar a disfrutar el amor que Dios le ha dado en Cristo Jesús. De allí la potencia en torno a que Pablo inicie describiendo la naturaleza del amor de Dios, recordando la condición en la que nos encontramos. Débiles e impíos son las cualidades de los atributos que posee aquel que ha recibido el amor de Dios. Un segundo aspecto en esa descripción de la naturaleza del amor de Dios que trata el apóstol Pablo es que no podemos pensar en el concepto de amor que nosotros tenemos los hombres entre sí para entender el amor de Dios. Ya hemos visto que es importante entender la condición en la que nos hallamos. Pero un segundo punto en la sabiduría que el Espíritu de Dios le dio a Pablo al escribir es que nosotros, para poder entender el amor de Dios, no podemos asimilarlo con el concepto de amor que nosotros manejamos. Por eso Pablo entra a contrastar
el amor humano en su máxima expresión, con el amor de Dios. Miremos el versículo 7. Pablo dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esta es la máxima expresión del amor del hombre. Pudiera ser, aunque difícil, que alguien muriera por un hombre recto, un justo, un hombre que se valorara, que se admirara. Ahora, sin duda nosotros encontramos casos así. Y voy a darte una ilustración bíblica y la voy a leer. La encontramos en 2 de Samuel capítulo 23. Unos hombres que servían a David. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber. Estos hombres admiraban a David. Estos hombres querían a David, lo respetaban a David y estaban dispuestos a dar su vida por David. Así que sin duda, aunque difícil, podríamos encontrar a un hombre en su expresión de amor dando su vida por un justo. Pero Pablo sigue diciendo: ¿qué es más? Sin dudas, mis hermanos, nosotros moriríamos por nuestros seres amados. No lo dudaríamos. Si alguien viene a atentar contra mi esposa, mi hijo, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, sin duda daría mi vida para protegerlos. No lo dudaría. Ahora, esta es la máxima expresión del amor de un hombre. Esta es la máxima expresión del amor de un hombre. Jesús dijo: este es mi mandamiento, le dijo a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que esta es la más grande expresión del amor humano: despreciar la vida por otro a quien amamos o valoramos. Pero mis hermanos, ese no es el parámetro para entender el amor que Dios nos ha dado. Pues Dios no se hizo hombre y murió en la cruz por alguien justo o alguien bueno o alguien que lo amara, sino por sus enemigos. Y eso es lo que entra a mostrar en el versículo 8. Mas Dios, es un contraste. ¿Ya viste la máxima expresión del amor humano? Tú no puedes pensar así en torno al amor que Dios te ha dispensado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué es pecar en esencia, mi hermano? ¿Sabes qué es en esencia pecar? Pecar es tomar las capacidades que Dios nos ha dado, empezando por la vida misma. La vida es un don divino que Él mantiene. Pecar es tomar esas capacidades, empezando por la vida misma, y agredirlo, a menospreciar a Dios con lo que hacemos y somos, y que Él mismo nos provee. Dios no dio su vida por alguien que lo mereciera, pues ningún hombre busca a Dios. Somos enemigos de Dios. En nuestra forma natural, desde nuestro nacimiento, Dios no está en nuestros pensamientos. El contraste para poder entender el amor que Dios nos ha dispensado no lo puedes relacionar con tu sentimiento de amor, porque tu sentimiento de amor, sin lugar a dudas, puede llegar hasta morir por los que tú amas, por los que te quieren. Pero más Dios muestra su amor en que, siendo nosotros enemigos de Él y pecadores, Él dio su vida por nosotros. No hay ningún hombre, y Pablo ya nos lo ha enseñado en esta epístola, que busque a Dios. Acompáñame a Romanos 3, versículo 10 al 12. Y recordemos el resumen escritural que da el apóstol Pablo en torno a lo que es el hombre. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios se hizo hombre para morir por aquellos que no lo merecían.
Mis hermanos, al contrario de lo que mucha gente piensa, que Dios nos ama por lo que hacemos, mucha gente piensa así: Dios nos ama por lo que hacemos. Mis hermanos, si ese fuera el parámetro del amor de Dios para con nosotros, no amaría absolutamente a nadie. Porque piensa en el hombre más moral, más religioso, más crecido en madurez espiritual. Todo lo que haga va a ser insuficiente en torno a los estándares divinos. Así que si el amor de Dios se basara en lo que nosotros hacemos, Dios no amaría a nadie. Pero esa no es la esencia del amor de Dios. Dios ama a los suyos porque así lo decidió. Decidió amar, decidió darse a otros y al hacerlo, bendecirlos. El amor de Dios es de una magnitud y fiabilidad mucho más allá de lo que nuestra experiencia humana podemos entender. Va más allá de tu percepción del amor. El amor de Dios va más allá de tu capacidad de entenderlo. En el siglo pasado vivió un hombre que fue catalogado. Hay muchas cosas que nos separan de la teología de este hombre, pero en el siglo XX, Karl Barth, un teólogo suizo, fue catalogado como el teólogo más importante del siglo XX. Este hombre fue alguna vez a los Estados Unidos a una universidad teológica y en medio de una conferencia uno de los estudiantes le hizo esta pregunta a este hombre, a Karl Barth. Le dijo: doctor Barth, ¿cuál es el misterio más profundo que usted ha encontrado en el estudio de la Biblia? Barth por un momento se quedó callado y este hombre que dedicó su vida a la reflexión teológica, no estamos de acuerdo totalmente con todo lo que le enseña, hay muchos errores en él, pero era un hombre respetado, un hombre que había dedicado su vida a la reflexión teológica. Al hacerle esta pregunta cayó por un momento y después empezó a cantar una canción infantil de la escuela dominical que dice: Dios me ama, yo lo sé, la Biblia lo dice así. Ese era el mayor misterio que este hombre ya anciano y que había dedicado su vida a la reflexión teológica había encontrado. ¿Cómo es posible que Dios Padre dé a su Hijo amado y lo haya hecho padecer de una forma tan atroz en la cruz, que haya descargado sobre él su ira por aquellos que vivían una vida que lo agredían y lo ofendían? Eso está más allá de nuestra capacidad de entendimiento. No lo podemos comprender. Pero ese es el amor de Dios. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En 1 de Juan 4:10 está este pasaje. Ok, eso es lo que hace Pablo entonces del versículo 6 al 8. La pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo, en este capítulo 5, que tiene como interés exponer la seguridad que el cristiano tiene en torno a su salvación, por qué ha expuesto la esencia del amor de Dios? La respuesta es la siguiente: porque quiere mostrar, y escúchame, y si tú todavía tienes este concepto, arráncatelo de tu ser, porque quiere mostrar lo absurdo del pensar que la salvación puede llegarse a perder. Porque quiere mostrar lo absurdo de llegar a pensar que la salvación puede llegarse a perder. Por eso el apóstol Pablo, después de exponer la naturaleza del amor de Dios, la cual se arraiga en nuestro ser por la acción del Espíritu Santo, regresa al tema principal del capítulo 5, que el cristiano tenga la plena certeza de su salvación. El apóstol Pablo entonces va a tomar lo que ya ha explicado en torno a lo que es la naturaleza del amor divino y va a sacar conclusiones lógicas en torno a la seguridad que el cristiano debe tener en torno a su salvación. Versículos 9 y 10. Ok, ya entendimos entonces que es el amor de Dios, que está más allá de nuestra capacidad, que no vino a morir por buenos hombres que no existen. Ok, dice: pues mucho más
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El razonamiento lógico de Pablo es el siguiente, va de mayor a menor, y lo hace utilizando la palabra mucho más. Si Dios ya hizo lo más difícil, ¿cómo no hará lo más fácil? Si Dios ya hizo lo más difícil, justificarnos, presentar al impío como aprobado delante de su presencia, ¿cómo no hará lo más fácil? Librarnos de su ira en aquel día. Si Dios ya hizo lo más difícil, reconciliarlos con Él siendo sus enemigos, ¿cómo no hará lo más fácil? Salvarnos en aquel día. Ese ha sido el interés del apóstol Pablo en todo este capítulo. Tener la seguridad, la esperanza, la certeza en torno a aquel día, la seguridad de nuestra salvación. Básicamente el versículo 9 y 10 es la conclusión lógica a esa esperanza que él ha hablado en el capítulo 2 y en el capítulo 5. El versículo 9 y 10 es entonces esa base lógica en lo que él ha expresado. Ahora, quiero que nos detengamos un momento en el versículo 9 y 10. El por qué es segura nuestra salvación. Mis amados hermanos, toda la raza humana nace en esta condición. Culpables y corruptos por el pecado de Adán. Esto es lo que comúnmente se conoce en teología como el pecado original. Toda la raza humana, el bebecito que va a nacer próximamente, nace en esa condición. ¿Cuál condición frente a Dios? Culpable y corrupto. Culpable ante Dios por haber transgredido su mandamiento, corrupto porque su naturaleza gira en torno a sí mismo y no hacia Dios. Ahora, esa condición, culpable y corrupto, Dios no la puede pasar por alto en torno a una relación con Él. Sin duda, todo hombre que nace es merecedor de la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo, bueno, recto y santo, y no puede pasar por alto la pecaminosidad. Dios no puede decir simplemente, no tomo en cuenta sus pecados, porque eso sería ir en contra de su propia naturaleza, y Dios no puede negarse a sí mismo. Esto es lo difícil en la afirmación de Pablo. ¿Cómo puede Dios declarar justo a un ser así? Y es aquí donde Dios muestra su amor. La segunda persona de la Trinidad se encarna y muere por los suyos. Jesucristo toma el lugar de cada uno de los suyos. Eso es lo que enfatiza el versículo 6 cuando dice que murió por los impíos. O lo que enfatiza el versículo 8 cuando dice, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos, como dice el apóstol Pedro. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No es que Dios se haga el de la vista gorda con el pecado de los suyos, es que Cristo tomó nuestro lugar. Una sustitución vicaria. Ahí Cristo tomó nuestro lugar y Él recibe el castigo por parte del Padre. Los profetas así lo señalaban. Ciertamente, dice Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué brutos! El abatido de Dios cuando Él estaba muriendo por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No es que Dios se haga el de la vista gorda, es que en su gran amor Él muere por nosotros, como enfatiza el apóstol Pablo. Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. En la cruz se muestra la justicia de Dios,
pero también el gran amor de Dios. Ahora, esto solo lo entiende, lo paladea, lo disfruta aquel que tiene el Santo Espíritu de Dios, que vincula la obra de Cristo a su existencia, a su ser. Así que Dios ha resuelto nuestra situación legal ante Él. Ya no somos culpables delante de Dios y por eso nuestra salvación es segura. Y a eso es que hace referencia el apóstol Pablo en el versículo 9 de Romanos 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Delante de Dios ya pagamos nuestra deuda por la obra de Cristo. Él ya no está iracundo con nosotros. La ira de Dios ya no pende sobre nuestro cuello como una guillotina próxima a caer. El día que estemos frente a Él, no temeremos. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, que se enfocan en la venida del Señor, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el problema de la culpabilidad ya no está en aquellos que por el Espíritu de Dios están unidos a la persona del Señor Jesucristo. Y corrupción, que es la otra condición en la que nacen todos los hombres. Pablo, en torno a ese problema de la corrupción, es decir, una naturaleza incapacitada de vivir la vida que Dios demanda, enseña que Cristo vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, es merecedor del cielo y dichos méritos son imputados. Dios los ve en cada uno de aquellos que están unidos a Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Lee el versículo 18 del capítulo 5, que precisamente cuando nos volvamos a reencontrar con la epístola a los Romanos en unos meses, Pablo va a tomar la base de la representación de Adán y la representación ahora en Cristo para mostrar entonces la base de nuestra justificación. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y es por eso, y ese es el énfasis de Pablo en el versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios ve las justicias perfectas de Cristo en cada uno de los que están unidos a Él por medio de su Santo Espíritu. Mis hermanos, quien duda de su salvación, duda de Cristo. Quien duda de su salvación, duda de Cristo y de su obra en su vida y en su muerte. Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, una expiación vicaria. Él reemplazó a los suyos. Y entiende esto: la epístola a los Romanos no está escrita para personas que están analizando ser cristianas. Pablo no escribió la epístola a los Romanos para que las personas analizaran entonces si se convertían en cristianas o no. Pablo escribió esta epístola para cristianos a los que les enseña lo que ya sucedió. El teólogo Charles Hodge dice lo siguiente: si Dios nos amara porque nosotros lo amamos a Él, entonces Él nos amaría siempre y cuando nosotros le amáramos. En ese caso, nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. Ahora, eso es lo que piensan muchos llamados cristianos al día de hoy. Sigue diciendo Hodge: pero como Dios nos amó siendo pecadores, como Cristo murió por nuestros pecados siendo impíos, nuestra salvación depende, como el apóstol argumenta, no de nuestros afectos, sino de la constancia del amor de Dios. Así que nuestra salvación es segura, mis hermanos, porque el amor de Dios es eterno. Alguien dijo sabiamente: objetivamente en la historia, la obra de Cristo es histórica, y subjetivamente en la experiencia, en la seguridad que está acá, Dios nos ha dado buenas razones para creer en su amor. La integración del ministerio histórico del Hijo de Dios en la cruz
con el ministerio contemporáneo de su Espíritu en nuestro corazón, es uno de los rasgos más favorables y gratificantes del Evangelio. Mis hermanos, aquel día cuando estemos, que todos estaremos, ¿te has puesto a pensar en ese glorioso o terrible momento de que estarás frente a la presencia del Señor? Al del día, cuando estemos frente a la presencia del Señor, no temeremos, porque ¿sabes qué? Como dice el himno Roca de la Eternidad en su inicio y su final: sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Sé mi escondedero fiel. Estaremos en Cristo, estaremos escondidos en Cristo. El apóstol Pablo, en la carta que le envía a los filipenses, así habla en torno a ese momento. Pablo dice: cuando llegue ese momento, quiero ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis hermanos, en cada uno de los sermones de este mes hemos visto que Pablo siempre nos lleva a mirar lo que está por venir. Aquel día cuando estemos ante el tribunal divino, y lo hace mostrándonos que debemos estar seguros de aquel momento y que en dicha seguridad debemos gloriarnos. Sin dudas, estos primeros versículos del capítulo 5 nos permiten regocijarnos en la seguridad de nuestra salvación, en lo que ya poseemos, una nueva relación con Dios, estamos en paz para con Él, tenemos entrada a su presencia continuamente. Conocemos que todo nos ayuda para bien y por ello nos gozamos en las tribulaciones. Sabemos que Dios ha derramado su amor en nuestro ser por la acción del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas tenemos certeza de nuestra salvación. Sin lugar a dudas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Contemplar estas cosas, dijo alguien, tejen incontables coronas en las que gloriarnos. Pero mis hermanos, hay algo maravilloso e interesante en esta unidad de pensamiento de Pablo. Se ha esforzado en que miremos hacia lo eterno y que estemos seguros en aquel día. Pero esta unidad de pensamiento, que es una sola oración en el griego, del versículo 1 al versículo 11, es una sola oración en el griego, termina ya no enfocándonos en lo eterno, sino enfocándonos en la relación que ahora tenemos con Dios. Pablo termina diciendo, versículo 11, y no solo esto, sino que también, antes ha dicho, gloríense en la certeza de su salvación, en la esperanza de su salvación. Pero Pablo termina diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En otras palabras, nuestro supremo regocijo ni siquiera se halla en lo que ya poseemos, en torno a esas benditas glorias que nos ha dado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro supremo regocijo no se halla en lo que poseemos, sino en quien nos posee. El gloriarse cristiano en Dios comienza con el reconocimiento de que no tenemos derecho alguno ante Él. Continúa con la maravillosa adoración, porque cuando todavía éramos pecadores y enemigos, Cristo murió por nosotros. Y culmina con la humilde confianza que Él ha de completar la obra que ha comenzado. De modo que gloriarnos en Dios no consiste en regocijarnos por nuestros privilegios, sino por su misericordia, no por nuestra posesión de Él, sino porque Él nos posee a nosotros. Y ese es el énfasis de Pablo en ese versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Al final de cuentas, la gloria ya no se centra en lo que viviremos, sino que nuestro regocijo y gloria se centra en quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Toda la gloria es de Dios y en eso nos regocijamos.
Dice Warren Wiersbe, voy terminando, Cristo murió por nosotros, vive por nosotros y viene por nosotros. Aleluya, qué Salvador tenemos. Y John Stott dice, deberíamos ser las personas más positivas del mundo, porque la nueva comunidad de Jesucristo no se caracteriza por un triunfalismo centrado en nosotros mismos, sino por un culto centrado en Dios. Y esto es lo que ha mostrado Pablo en estos 11 versículos. Primero nos ha llevado a mostrar todo lo que poseemos, a nuestra seguridad de salvación, pero termina diciendo, ¿sabes cuál es nuestra gloria? Plena y perfecta. Ni siquiera es lo que poseemos y disfrutamos, sino en el Dios que tenemos. Mis hermanos, por eso el estudio bíblico y teológico es una delicia. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta lo grande que es Él cada vez más y lo pequeño que somos nosotros cada vez más. Y eso es algo maravilloso en nuestro ser. Y es precisamente, y con esto cierro, de la gloria de Dios y del fundamento de la asistencia en torno a la gloria de Dios, de lo que quiero hablarles la próxima semana. La próxima semana nos vamos a centrar en la gloria de Dios. Vamos a orar.